la humanidad ha tomado un rumbo cada día más hacia las tinieblas. Nos estamos olvidando del temor a Dios. Por favor, volvámonos a Dios con urgencia, con mucho temor y temblor. Volvamos a servirle a Dios como manda esta bendita palabra. No como dicen los hombres, sino como manda Dios en su palabra. Hoy yo quiero tocar con ustedes un tema, o más bien dicho, dos temas importantísimos, amén, que son los grandes ausentes de nuestras iglesias del siglo XXI. Quiero tocar ese tema y espero en el Señor que Dios nos dé la victoria, que Dios despierte a su iglesia en este momento, que se necesita tanto, pero tanto, hermanos, de una iglesia poderosa, de una iglesia llena del Espíritu, de una iglesia que realmente camine con Dios, que le dé ejemplo a este mundo, una iglesia que ame a Dios más que a su propia vida. Necesitamos esa iglesia con urgencia, esa iglesia que ora, esa iglesia que ayuna, esa iglesia que busca a Dios en espíritu y en verdad. Necesitamos un despertar espiritual con urgencia, amados hermanos. Es un llamado urgente para el pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy quiero hablar de estos dos temas, el ayuno y la oración. Amén. Sé que el ayuno es un tema que casi nunca se toca en ningún púlpito en nuestros días. Hablar de ayuno en nuestros días es a veces hasta raro, extraño para muchas personas. Pero yo quiero llevarlos a las Escrituras, porque nuestro mejor ejemplo siempre ha sido nuestro Maestro, nuestro Señor, Jesús de Nazaret, nuestro gran príncipe de los pastores. Gloria a Dios. Así que yo le voy a suplicar que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Allí vamos a empezar. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros decimos, wow, cómo Dios usó a nuestro Maestro, haciendo grandes milagros y prodigios, resucitando muertos, echando fuera demonios, haciendo caminar a los paralíticos, los sordos oían, los mudos hablaban. Pero ¿sabe algo, hermano? Cristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. ¿Sabe algo? Aleluya, que es importante que lo entendamos. Cuando Él vino a esta tierra a ejercer su ministerio terrenal, fue como usted y yo. Gloria a Dios, tuvo que ayunar, tuvo que orar, tuvo que vivir en sujeción, aleluya, a la palabra. Obedeció la palabra en todo, dice la misma palabra de Dios, lo narra. Por lo tanto, Él es nuestro gran ejemplo a seguir. Y ¿sabe algo? Uno de los grandes éxitos de la vida ministerial de nuestro Maestro fue que llevó una vida muy disciplinada en el ayuno y la oración. Algo que está haciendo falta con urgencia en nuestros días. La iglesia de hoy día no ayuna. La iglesia de hoy en día ya no ora lo suficiente. Y por eso estamos teniendo una crisis espiritual. Por eso es que nuestros cultos son aburridos, apagados. Son cultos ceremoniales nada más, donde entramos a cumplir con nuestro deber y nos regresamos a nuestras casas. Ya no hay algo extraordinario dentro de nuestros templos. Hermanos, en otros tiempos, aún los inconversos llevaban los enfermos al templo para que se orara por ellos y que pudieran ser sanos por el poder de Dios. Pero hoy el enfermo, en lugar de irse al templo, se queda en la casa o corre para cualquier otro lado, porque ya no hay la fe, la convicción que Dios nos puede hacer un milagro. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta estos dos ingredientes importantes en la vida cristiana: el ayuno y la oración. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras: Jesús lleno del Espíritu Santo. Hay algo muy importante que tenemos que entender. La vida que es guiada por el Espíritu es una vida que siempre vivirá en obediencia a la palabra. Una vida que es guiada por el Espíritu siempre vivirá en la perfecta voluntad de Dios. Aquí Cristo nos narra las Escrituras que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Venía de ser bautizado y venía lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Miren la vida de Cristo. Es una vida guiada por el Espíritu. ¿Por qué ahora ya no se ora? ¿Por qué ahora ya no se ayuna? Porque los cristianos de hoy en día son cristianos carnales, cristianos sin el Espíritu Santo.
El Espíritu de Dios en la iglesia del siglo XXI está contristado. Por eso es que no hay quien despierte, no hay quien diga, hermano, hagamos un programa de ayuno, una estrategia de oración, gloria a Dios, que despierte la vida espiritual del pueblo de Dios. ¿Por qué no ocurre? Porque no hay Espíritu Santo de Dios en la vida de los cristianos. Es urgente, gloria a Dios. Ahora, vamos entendiendo cómo la palabra de Dios nos va enseñando a través de la vida de nuestro Maestro que la vida llena del Espíritu es una vida que siempre va a ser guiada hacia la perfecta voluntad de Dios. Oiga bien lo que dice la Biblia. El verso 2 dice de la siguiente manera: por 40 días, oiga, continuando con el verso 1, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Oiga bien, para dar inicio a su glorioso ministerio terrenal, nuestro Maestro se apartó, guiado por el Espíritu, a 40 días de ayuno y oración. Oh, ahora entendamos el porqué de ese gloriosísimo ministerio que tuvo nuestro Señor en esta tierra. ¿Se da cuenta? Por eso es que los muertos resucitaban, los mudos hablaban, los sordos oían, los ciegos miraban. ¿Por qué? Era el resultado de una vida consagrada en el ayuno y la oración. Queridos hermanos, la iglesia necesita volverse al ayuno con urgencia, para que se rompan los yugos del diablo, para que se rompan las cadenas satánicas, porque hay multitudes de personas que están atadas por demonios, atadas por diferentes malicias de las tinieblas, pero no hay quien tenga la autoridad para echarlos fuera. Por eso es que el diablo hace y deshace en nuestras iglesias en nuestros días. Por eso es que hay una opresión satánica en nuestros cultos. Por eso es que no hay libertad para alabar a Dios. ¿Cuándo va a despertar el pueblo de Dios? Yo le hago un llamado a la iglesia del Señor. Aleluya, en este momento, volvámonos al ayuno. Sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, que antes de empezar su ministerio terrenal, entró en 40 días de ayuno y oración, apartado, guiado por el Espíritu, fue llevado al desierto. Gloria a Dios. Es allí donde surge ese gloriosísimo ministerio. Oiga bien, en ese proceso el diablo se levantó para destruir la vida de nuestro Maestro. Se levantó para tentarlo, dice la palabra de Dios. Y en el verso 3 dice la Biblia, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero oiga la respuesta del Maestro, gloria a Dios, con la misma palabra. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Sino de toda palabra de Dios, dice la Biblia. Bendito sea su nombre. Aleluya. A su nombre gloria, querida iglesia. ¿Cómo podía el diablo penetrar en la vida de Cristo, destruirla, si estaba consagrado en ayuno y oración? Mira, hermanito, el diablo está botando pastores, evangelistas, predicadores, líderes de nuestras iglesias, miembros de nuestras congregaciones, que en algún tiempo le servían a Dios y hoy están en el mundo. Otros están viviendo una vida inmoral, una vida de pecado. ¿Por qué razón? Porque dejamos el ayuno, dejamos la oración, dejamos estos dos ingredientes necesarios para la vida cristiana. Sin oración y ayuno no hay vida espiritual. Si usted no ayuna, usted va a vivir una vida carnal. Y cada vez que el diablo se le levante, le va a destruir, porque usted no está espiritualmente preparado para pelear esta buena batalla. Gloria a Dios. El diablo no es un cuento de hada. El diablo es un ser malvado, real, que está contraatacando la obra de Dios constantemente. Está destruyendo iglesias, destruyendo familias, destruyendo hogares, destruyendo ministerios, destruyendo iglesias completas. Sus miembros los está sacando en estos tiempos. Pero ¿qué es lo que necesita en este momento la iglesia? Volvamos al ayuno y la oración. Esto es un llamado. Samaquimalaya, Suimalay. Oh, gloria a su nombre. Volvámonos al ayuno. El ejemplo de nuestro Maestro es el que nosotros tenemos que tomar
para saber cómo combatir esta buena batalla de la fe. Aleluya. Antes de empezar su ministerio, vuelvo a repetirlo, se apartó guiado por el Espíritu al desierto. 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Bendito sea Dios. Allí estaba peleando tu batalla. Allí estaba peleando la batalla de toda la humanidad. Allí estaba Cristo dando por los enfermos, por los paralíticos que iban a ser sanos, por los ciegos que iban a volver a ver, gloria a Dios, por los mudos que iban a hablar. Allí fue donde Cristo conquistó la batalla. Si quieres que Dios te levante, si quieres que Dios te use, si quieres marcar la diferencia, apártate con Dios en ayuno y oración y vas a ver grandes resultados espirituales cuando Dios te dé el privilegio de orar por los enfermos, de predicar la palabra, de cantar una alabanza en la iglesia. Necesitamos un avivamiento, amados hermanos, pero no va a ocurrir simplemente escribiendo un plan o una estrategia de trabajo o un plan estratégico para ver cómo despertamos un avivamiento. No, dile al pueblo que ayune, dile al pueblo que ore y pronto vamos a ver esos altares muertos espiritualmente despertar nuevamente a la vida espiritual. La iglesia necesita con urgencia volver al ayuno y a la oración. Yo doy gracias a Dios, hermano, que en nuestra congregación en este momento, mientras hablo esta palabra, hay un remanente que está ayunando sin entregar. La gloria sea para Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de ellos. Bendito sea su nombre. Y yo espero que no solamente ellos, sino que toda la iglesia de Cristo que me esté escuchando en este momento, vuélvete al ayuno, hermano. Se va a terminar, mire, esa debilidad que tú tienes espiritual, esa pereza para buscar a Dios, esa indiferencia, ese desánimo que te tiene retenido en la casa. Preséntale a Dios unos cuantos ayunos y ya verás si el diablo no va a salir de tu casa, de tu vida. Gloria a Dios. Y verás lo que Dios va a hacer con tu vida para la gloria de su nombre. Por lo tanto, aquí vemos el ejemplo de nuestro maestro, guiado por el Espíritu al desierto, ayunar 40 días y 40 noches. Bendito sea su nombre. Qué gloria ha de haber pasado en ese desierto, hermano. Quizás débil físicamente, pero fuerte en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el resultado de una vida así? Que dice la Biblia, oiga bien cómo dice las Sagradas Escrituras. En el verso 14 del capítulo 4 de San Lucas dice la Biblia, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Mire cómo salió Cristo de aquellos 40 días de ayuno y oración, hermano. En el poder del Espíritu. Aleluya. ¿Qué te parece si cuando Dios te va a levantar para que prediques su palabra, para que administres con la alabanza, en el cargo que Dios te ha puesto para la gloria de su nombre en su iglesia, te apartas a sola en oración y ayuno? Oh, gloria a Dios. ¿Sabe cómo vas a salir de ese aposento donde te encierres con Dios en oración y ayuno? Así como dice aquí la palabra de Dios de nuestro Salvador Jesucristo. Y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu, aleluya, alabanzas el Cordero de Dios, fue a la Galilea y se difundió su fama, dice la Biblia, por toda la tierra de alrededor. Esa fama, ¿sabe? Era el resultado de qué? No era que Cristo se andaba dando crédito a sí mismo, sino que el Espíritu Santo de Dios se encargaba, aleluya, de darle esa fama al maestro. ¿Por qué? Porque venía de ganar la batalla en ayuno y oración. Por eso es que andaba en el poder del Espíritu. Por eso es que hoy lo que tenemos en nuestras iglesias es un montón de cristianismos raquíticos. Mira, hermano, que viven quejándose por todo, que viven débiles por cualquier cosa. Si alguien les pisa el callo, por eso se van de la iglesia. Si alguien les miró mal, no vuelven a un culto. ¿Por qué estamos teniendo una iglesia tan débil espiritualmente? Porque desgraciadamente hemos descuidado estas dos armas poderosísimas que Dios nos ha entregado al pueblo de Dios: ayuno y oración. Recuperémoslo, volvámoslo a practicar. Vuélvelo a practicar, iglesia amada. Yo también lo voy a practicar, lo estoy practicando para la gloria de Dios. Pero necesitamos que se levante un buen remanente de la iglesia de Cristo
Basta ya de tanta tibieza espiritual. Basta ya de tanto estrago que ha hecho el diablo en nuestras iglesias. El diablo ha apagado las iglesias de nuestros días. Despierta, pueblo de Dios. Vamos, levántate. Presenta un ayuno. Presenta oración. Ponte en las manos de Dios. Y saquemos las tinieblas. Saquemos el pecado. Saquemos la inmundicia de nuestros templos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Recuerda que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, del verso 11 en adelante, que en el verso 12 específicamente, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo no se va porque yo le diga que se vaya o porque simplemente yo tengo un título de teología, de hermenéutica o lo que sea, hermano. El diablo no lo saca en los títulos. Al diablo lo saca un nombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuándo te vas a llenar del Espíritu Santo? Cuando conviertas la Biblia en una práctica diaria en tu vida personal. La Biblia no es para memorizarla simplemente, ni para conocerla. La Biblia es para practicarla. Oh, gloria a Dios. Cuando nos volvemos practicantes de lo que enseña la Biblia, nos volveremos cristianos auténticos, cristianos poderosos, cristianos llenos de poder y de autoridad del Espíritu Santo. Esto de la oración y el ayuno no es una ordenanza de hombres, es una orden de Dios, que el pueblo de Dios debe ayunar. La oración, ¿sabes qué dice Efesios 4:27? Orad sin cesar. No, perdón. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Que no se te olvide nunca ese texto de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Es un mandamiento establecido por Dios. Hay que obedecerlo. Por eso es que estamos teniendo tanto fracaso. Porque no estamos poniendo en práctica lo que dice la Biblia. Pero la iglesia necesita volver con urgencia al ayuno. Gloria a Dios. Sigamos, amados hermanos, estudiando lo que dice la palabra de Dios. Vamos a irnos al libro de los Hechos, al capítulo 9. Ahora ya vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el ejemplo de uno de los hombres que fue el enemigo número 1 de la fe cristiana, pero Dios lo convirtió en el mayor defensor de la fe cristiana. Ese fue un hombre llamado Saulo, y que Dios lo convirtió en Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Perdón, que estaba en Romanos. Alabanzas al Cordero de Dios. Hechos capítulo 9. Dice la Biblia, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire qué clase de hombre es este. Era un hombre que odiaba el cristianismo, que luchaba contra el cristianismo. Mire lo que Dios hace en la vida de este hombre, pero vamos a irlo entendiendo dónde radicó el éxito de un hombre tan ciego espiritualmente, que pretendía servir a Dios a su manera, pero lo que estaba haciendo era persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde radicó el éxito de este hombre? Primeramente, fue que Jesús se le apareció. Y dice la Biblia, en el verso 3 del capítulo 9 del libro de los Hechos, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa luz no era una luz cualquiera, era la luz de Dios, que estaba rodeando a Saulo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? El primer paso, importante, humillación, entrega, reconocimiento. Tú eres el Señor. Aleluya. Hermano, ¿sabes por qué a veces Dios no trata con nuestra vida? Porque nos cuesta doblegarnos
nos cuesta abandonar ese orgullo que llevamos por dentro. Este hombre, por primera vez, le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No le dijo: tú estás persiguiendo la iglesia, estás persiguiendo a Pedro, a Juan, a Esteban. No. Le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Cuando tú te levantas contra la iglesia de Cristo, no te estás levantando contra los hermanos de la iglesia, ni contra el pastor, ni contra los líderes. Te estás levantando contra el dueño de la iglesia, que se llama Jesús. Cuando tú hablas mal de la iglesia, tú no estás hablando mal de la iglesia, tú estás hablando mal de Jesús. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Le continúa diciendo, dice la Biblia: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: escuche, vamos, ve el ejemplo de Pablo. Cuando Jesús lo confronta, él se quebranta y se humilla y le pregunta a él: ¿qué quieres que haga? Eso es lo que debería de estar haciendo todo cristiano en este momento. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Espíritu de Dios inmediatamente va a empezar a tomar el control de tu vida y a guiarte hacia la voluntad perfecta de Dios. Y si algo necesita la iglesia hoy, es preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Y que el Señor la guíe. La iglesia lo necesita con urgencia en este momento. Estoy seguro que si el Señor tuviera o el Espíritu Santo estuviera guiando la iglesia en este momento, lo primero que el Espíritu Santo pondría a la iglesia es en oración y ayuno. Porque la iglesia ha dejado la oración y el ayuno. La iglesia se ha apartado de la búsqueda auténtica y genuina de la presencia de Dios. Es lamentable que tengamos que tocar estos temas porque no se están practicando en nuestras iglesias. Pero este es un llamado del Señor. Pero el ejemplo de Pablo, el de Saulo aquí, es digno de imitar también. Porque hay algunos requisitos que nosotros necesitamos cumplir. Primeramente es humillarnos ante Dios. Reconocerlo como el Señor de nuestra vida. No te guíes solo. Deja que Dios te guíe. Para que ya no vivas una vida fría, apática, carnal. Para que ya no vivas una vida indiferencia en el culto. Y vivas una vida gloriosísima, llena del Espíritu Santo de Dios. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oiga bien, directrices específicas, porque cuando Dios habla claro. Cuando Dios te va a decir algo, Dios lo dice clarísimo, para que lo entiendas. Luego dice las Sagradas Escrituras: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía nada, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Quedó ciego. Escuche bien, por favor, amada iglesia, pueblo de Dios. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En otras palabras, el día que se convirtió a Cristo empezó 3 días de ayuno sin entregar. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora los cristianos llevan 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años y todavía no han hecho ni el primer ayuno como cristiano. Qué triste la condición de la iglesia. Este hombre se está convirtiendo al Señor y empieza su vida cristiana con 3 días de ayuno delante de la presencia de Dios y oración.
estamos viendo resultados? ¿Por qué no vemos surgir esos gloriosos ministerios como los del hermano Gigi Ávila, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Jimmy Swaggart? ¿Por qué no vemos esos ministerios surgir en el siglo XXI? Porque hoy lo que vemos es un montón de materialistas, de predicadores de la prosperidad, que lo único que les interesa es el dinero, 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 y no les importa la vida espiritual del pueblo de Dios. ¿Por qué estamos viendo estas cosas hoy en día? Porque ha hecho falta que vuelvan a levantarse hombres en ayuno y oración en nuestros días. Iglesia bendita de Dios, despertemos ante este llamado del Señor. Vamos, iglesia, volvámonos a la oración y al ayuno. Volvámonos a buscar la presencia de Dios. Y es entonces que el Espíritu de Dios va a guiar nuestra vida, va a guiar nuestras congregaciones. Nuestras iglesias estarán vivas, llenas del Espíritu Santo. El poder de Dios se va a mover en nuestras iglesias. Va a haber profecía para que, aleluya, saquen los que están, aleluya, viviendo una doble vida dentro de nuestras congregaciones. Ya no se sigan practicando pecados ocultos dentro de la iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando la iglesia se levante en ayuno y oración para la gloria de Dios. Es urgente, gloria a Dios. Yo me maravillo que este hombre se acababa de convertir al Señor. Apenas se iba convirtiendo y empezó 3 días de ayuno sin entregar. Naturalmente, por eso es que nace el gran apóstol Pablo. Hubo un cambio radical en su vida. Cuando tú te sometes en ayuno y oración, tu vida espiritual se vuelve dócil. Te vuelve dócil al Espíritu Santo, a la palabra. Aleluya, no se te dificulta ser cristiano. Obedecer la palabra para ti no es una carga, no es aleluya, no es difícil. Es un placer, es una bendición, es un gozo, es una alegría vivir la palabra de Dios cuando andas en el Espíritu. Pero cuando andas en la carne te molesta el mensaje, el consejo, la orientación. No oyes a nadie, te vuelves rebelde, te vuelves, aleluya, en oposición a la voluntad de Dios todo el tiempo. Te cuesta obedecer a tus líderes, obedecer en tu iglesia, obedecer a tu pastor, obedecer la palabra. Naturalmente, cuando tienes un pastor de Dios, y yo supongo que tú tienes un pastor de Dios, que predica la palabra y vive la palabra. Por lo tanto, sigamos estos ejemplos. Por eso es que vemos el éxito de la vida del apóstol Pablo. Porque para empezar, empezó en 3 días de ayuno y de oración. Ahora, ¿cuál es el resultado de una vida de entrega en esa forma? Leamos lo que dice la Biblia en el verso 10 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Habiendo entonces entrado en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Mira, hermanito, cuando usted vive ayunando y orando, Dios se mueve de una manera sobrenatural. Dios habla, Dios administra. Oiga bien lo que dice el verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Escuchó esa palabrita, hermano? Estaba en 3 días de ayuno sin entregar. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. A los hombres que ayunan y oran, Dios les habla. Dios los levanta. Dios los usa para la gloria de su nombre. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres un avivamiento verdadero en nuestras iglesias, en tu familia, en tu hogar, en tu vida personal? Empieza a ayunar y a orar. Mire cuál era el resultado de aquellos 3 días de ayuno y oración. Que Dios le habló a un hombre llamado Ananías. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Saulo andaba ya en el Espíritu. Estaba buscando la presencia de Dios en ayuno y oración. Inmediatamente el cielo se movió en su favor. Aleluya. ¿Quieres que Dios se mueva en favor tuyo? Presenta un ayuno. ¿Tienes una prueba? No te pongas a quejar. No se lo cuentes a todo el mundo. Ve y presenta un ayuno delante de la presencia de Dios. Y dile: Señor, aquí te entrego este problema. Aquí te entrego esta prueba. Esta lucha que ya no puedo con ella. Y ya verás los resultados gloriosos que vas a tener en tu vida espiritual. Oh, nunca olvido que cuando yo me convertí al Señor, siempre que el diablo se me levantaba
y me venía una batalla, una lucha, lo primero que le decía, mañana presento ayuno. Y si el problema continúa, sigo pasado mañana. Y si el problema continúa, sigo el tercer día, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo día. Y continuaba ayunando hasta que miraba la gloria de Dios en mi vida. ¿Y por qué hoy, gloria a Dios, no vemos esos resultados? Porque la gente, en lugar de presentarse en ayuno y oración delante de Dios, viven quejándose, se apartan de la iglesia, se van a hablar con los amigos, le andan contando su problema a todo el mundo, y la gente, en lugar de ayudarte, lo único que va a hacer es criticarte después de que sepa cuáles son tus problemas. Pon tus problemas en las manos de Dios. Iglesia bendita, volvamos a la oración y al ayuno. Y oiga esto, en el verso 17 lo que dice la Biblia. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, mire cómo le dice ahora, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Mire el resultado de 3 días de ayuno y oración. Por eso, volvamos a practicarlo en nuestra vida personal. Mire el resultado. El Señor me ha enviado, le dijo, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Ponte a orar y ayunar. Nada, ayuno, oración, ayuno, oración, ayuno, oración, y pronto estarás lleno del Espíritu. ¿Por qué hay tanta carnalidad en nuestra iglesia? ¿Por qué hay tanta frialdad espiritual? ¿Por qué hay tanta gente murmurando, quejándose? ¿Por qué hay tanto pleito, tanta contienda, tanta envidia, tanta división, tanta diferencia? ¿Por qué no nos podemos amar los unos a los otros? Porque somos carnales. Porque hace falta ayuno y oración para doblegar ese ego, ese yo, esa carnalidad, esa vieja naturaleza que llevamos por dentro de pecado, que no nos deja levantarnos para la gloria de Dios. Iglesia, necesitamos con urgencia volvernos al ayuno. Hay una pregunta que siempre hace la gente y me gustaría responder a ella. ¿Se puede ayunar trabajando? Es una pregunta que muchas veces la he tenido en mi vida cristiana. La respuesta es sí. Y alguien dirá rápidamente, ¿verdad? Lo que le gusta siempre la contienda y sacar de contexto la Biblia. No, pero es que el ayuno debe de ser solamente en el templo, solamente encerrado. No, mi hermano, la Biblia no dice eso. Por lo tanto, sí se puede ayunar, aún en el trabajo. Yo fui, antes de entrar de lleno al ministerio pastoral, yo fui uno de esos practicantes del ayuno en el trabajo. Ayunaba semanas, meses, días sin entregar. Y tuve grandes éxitos cristianos. Grandes éxitos cristianos. Nunca olvido que en una fábrica donde yo trabajaba, me apartaba por muchos días en ayuno. Y cuando llegaba, nos daban un descanso como a las 10 de la mañana, 15 minutos. Y como estaba en ayuno, yo apartaba esos 15 minutos encerrado detrás de unas cajas. Ahí me ponía a clamar delante de la presencia de Dios. Cuando sonaba la campana había que volver al trabajo. Luego a la hora de almuerzo nos daban a veces media hora, 45 minutos. Y yo me apartaba esos 45 minutos en oración, buscando la presencia de Dios. Y luego entregaba el ayuno a las 6 de la tarde y me iba para el templo. Hermanos, a vivir una vida gloriosa, llena del Espíritu Santo. Si quieres vivir una vida llena del Espíritu, tienes que volver al ayuno y a la oración. Iglesia, estos son temas que ya no se tocan en nuestros templos. Jesús lo practicó, Pablo lo practicó, Daniel lo practicó, Moisés lo practicó. Y yo le podría sacar tantos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que practicaron el ayuno. La iglesia primitiva ayunaba. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué le está pasando a la iglesia del siglo XXI? Por eso es que lamentablemente nuestros cultos son apagados, porque necesitamos que el pueblo de Dios vuelva al ayuno y a la oración.
Volvamos a estos valores, a estos principios establecidos en la Biblia para que los practiquemos. Vivámoslo. ¿Quieres vivir una vida llena del Espíritu? Te invito a que empieces a ayunar y a orar. Y ya verás grandes resultados gloriosos. Dios va a romper las cadenas del diablo. Se va a ir el desánimo, el desaliento, la frialdad espiritual, la tibieza espiritual. Se va a ir en el nombre de Jesús. Mire esos demonios que te atormentan y no te dejan levantarte. Ponte en oración y ayuno. Ya verás que el diablo tendrá que salir de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Volvamos a ayunar y a orar. Y vamos a ver grandes resultados. Por lo tanto, si tú estabas dudando que si podías ayunar en el trabajo, puedes hacerlo. Yo tuve grandes resultados ayunando en mi trabajo. Grandes resultados gloriosos. Incluso hubo un tiempo que ayunaba trabajando como cocinero en un deli. Y usted sabe los milagros que Dios tenía que hacer conmigo en ese lugar. Porque yo tenía que algunas veces probar los alimentos, pero cuando andaba en ayuno no podía. Y yo le decía al Señor, glorifícate, Señor. Y yo creo que era la comida que más se vendía cuando me tocaba ayunar. ¿Sabes? Porque Dios se glorifica. Y en ese proceso, en ese deli, una vez pasé, y no lo digo por vanagloria, porque la gloria sea para Dios. Lo digo para que alguien se motive y despierte su deseo de buscar a Dios. Una vez le dije al Señor, no voy a dejar de ayunar hasta que mi pastor me ponga a predicar. Y pasé 13 días en ayuno en aquel deli. Y en una ocasión me bajaba al sótano a orar, a buscar una latita de tomate, pero la verdad lo que quería era orar, aunque sea un minuto. Y en uno de esos días me encontró mi jefe. Y cuando me encontró, yo me levanté rápido. Dije, hoy sí me van a reclamar por esto. Aquel hombre cuando me vio me dijo, no, sigue orando. Solo te voy a pedir, me dijo, que ores por mí y mi familia. Era un americano él. Y me dijo, tengo que decirte algo, me dijo. Hace días he visto algo especial en tu vida y nunca te lo he reconocido. Incluso me dijo, quiero decirte hoy que tienes un aumento. Mire, hermano, mire lo que conseguí. Conseguí que me dijera que siguiera orando, que me iban a dar hasta un aumento en mi trabajo. El resultado de una vida de ayuno y oración. Vamos, iglesia amada. Que Dios te bendiga. Yo espero que el Dios de la gloria despierte a muchos de nosotros, porque la iglesia está sufriendo en estos tiempos la necesidad de hombres espirituales, mujeres espirituales. Saquemos ya la inmundicia de nuestros templos, el pecado de nuestros templos. ¿Por qué la iglesia se ha mundanalizado tanto? ¿Por qué hay tanto pecado dentro de las congregaciones? ¿Por qué a veces hasta el inconverso ya no quiere ir a los templos? Porque la iglesia dejó el ayuno y la oración, y por eso han caído tantos cristianos en nuestros días. Y cualquier pruebita que el diablo les ponga los bota y los aparta de los caminos de Dios. Es porque no estás ayunando ni estás orando. Ponte en oración y ayuno. Y ya verás que el diablo va a tener que retroceder en el nombre de Jesús. Sigue el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, que antes de empezar su ministerio, se apartó 40 días y 40 noches a orar y ayunar. Sigue el ejemplo de Moisés, que antes de recibir el decálogo divino, los 10 mandamientos, Dios lo subió al monte Horeb, al monte de Dios, al monte Sinaí, 40 días a orar y ayunar. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, empieza hoy a llevar una vida disciplinada de ayuno y oración. No ayunes cuando te venga el problema. No, aprende a llevar una vida disciplinada de ayuno y oración. Esto es urgente. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy bien, mis amados hermanos. Espero en el Señor que Dios se glorifique en la vida de todos ustedes. Yo sé que este ha sido un tema que va más dirigido hacia el pueblo de Dios. Pero, al igual que Saulo de Tarso, tú puedes ser uno de ellos. Quizás estés escuchando esta palabra hoy y Cristo también está tratando contigo. Y hoy empieces a ser cristiano y empieces a ayunar como lo hizo Pablo. ¿Quieres recibir a Cristo en tu vida? Déjame orar por ti. Si quieres hacerlo, haz esta oración conmigo con todo tu corazón. Y di conmigo, Señor Jesús,
En este momento me humillo delante de tu presencia. Te pido perdón. Reconozco que he pecado y que te he ofendido, pero hoy me arrepiento y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Amén, Jesús. Amén. Quiero orar por ti. Quiero orar por los que están enfermos, que han llegado las peticiones, ¿verdad?, en el transcurso de la programación, y también por aquellos que han recibido al Señor. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mire esas almas que hoy se rinden a ti con sinceridad de todo corazón. Límpialos con tu sangre, séllalos con tu Santo Espíritu y no te acuerdes nunca más de sus pecados. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el que a ti viene tú no le echas fuera. Recíbelos en tu brazo y que hoy empiecen una vida gloriosa en tus caminos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. También te presento a todos aquellos que están enfermos, quebrantados, atados, oprimidos, afligidos. Ten misericordia de ellos. Pon tu mano y restáurales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Dios bendiga a toda la iglesia pentecostal Jesús es Refugio y Salvación y a todas nuestras iglesias filiales en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Esperamos vernos en la próxima programación, si el Señor así lo permite. Mañana estaremos en nuestro culto gloriosísimo del amigo. Amén. En nuestro templo. Así es que por favor no vaya a faltar. Tráigase un amigo para que Dios se glorifique en la vida de ellos. Que Dios los bendiga a todos en el amor de Dios.